Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Continuamos con el mensaje. Título: Diablo. Significa difamador. Este es el número 13, mensaje número 13. Estamos predicándolo por partes. La intención del difamador, la intención del diablo en la tentación era conseguir que el Señor Jesús pecase. Esa es la intención del diablo. Cada vez que el diablo viene a tentarnos y quiere hacernos pecar. Y esa fue la intención del diablo cuando se acercó a Jesús. ¿Qué fue lo primero que el diablo atacó? La mente de Jesús. Ya sabemos que Dios no puede ser tentado, Santiago capítulo 1. Dios no puede ser tentado, tampoco tienta a nadie. Pero el hombre Jesús sí podía ser tentado. Todo ser humano va a ser tentado, no solo una vez, sino muchas veces. También expliqué, conforme Santiago capítulo 1, es verdad que Dios no tienta a nadie, pero sí permite que el diablo venga a tentarnos. Y no todas las tentaciones podemos decirle tentaciones, sino también algunas de ellas son pruebas de parte de Dios, porque Dios lo permite. Si usted lee el libro de Job, usted va a encontrar que no fue el diablo que mencionó el nombre de Job a Dios, fue Dios que habló de Job cuando estaba hablando con el diablo. ¿Me entienden? En otras palabras, Dios le dio el permiso a Satanás para tentar a Job. Y Job vino con todo, con toda la furia, para destruirlo. Por eso el Señor le dijo: puedes hacer con él lo que quieres, pero no lo vayas a matar. Si Dios no le pone límites al diablo, el diablo ya hubiera destruido todo. ¿Cuántas veces el diablo no quisiera tumbar un avión? ¿Cuántas veces el diablo no quisiera descarrilar un tren? ¿Cuántas veces el diablo no quisiera coger el timón, el manubrio de tu coche, de tu carro y hacerte chocar para matarte? La intención del diablo es esta. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Pero gloria a Dios, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y a su nombre. Aleluya. Entonces, cuando el diablo se acerca al ser humano, primero quiere capturar, quiere embrujar la mente. ¿Y cómo lo hace? Tiene su propia táctica. Usted sabe que el diablo es inteligente, es sabio para la maldad. Dios no le quitó la sabiduría. Dios no le quitó el poder que le dio aún cuando estaba él en el cielo.
Entonces, él usa esa sabiduría, que ahora es una sabiduría diabólica, para tratar de confundir tu mente en una charla, en una plática. Así fue como confundió la mente de Eva, con una charla, con una plática. En el caso de ella no vino él personalmente, sino que usó a una culebra, pero era la voz del diablo. En otras palabras, Eva nunca vio al diablo, pero entabló una charla, una plática con él. Confundió su mente. ¿Por qué se llama diablo? Dije, ese es el segundo nombre. El primer nombre es Satanás, porque Satanás significa adversario, y en el cielo fue el adversario de Dios. Todavía es el adversario de Dios, pero como allá empezó a ser adversario de Dios, entonces se llama Satanás, desde antes de bajar a la tierra. Ya estando acá, cuando se presenta al huerto de Edén, se presenta con otro nombre, no como Satanás, como adversario, sino como diablo difamador. ¿Por qué? Porque empieza a hablar mal de Dios. La primera conversación del diablo fue hablar mal de Dios con un ser humano. Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Ya empezó a hablar mal de Dios, a difamar a Dios, como llamando a Dios mentiroso, porque Dios no había dicho eso. Dios había dicho, de todos pueden comer, menos de uno. Así comenzó la plática del difamador, del diablo, con Eva. Confundió su mente, ya conocen la historia, pecó, hizo pecar a Adán, porque también confundió la mente de Adán. Pero ahora aquí en el huerto, aquí en el desierto, sí se presentó el mismo Satanás a Jesús. Sí vino Satanás y habló con Jesús. Vino a tentarlo. Esto era un plan de Dios. Esto estaba en el plan de Dios. Esto estaba en el propósito de Dios. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense bien, eso fue lo primero que dijo. No dijo, el Espíritu Santo llevó a Jesús para ayunar 40 días. No dijo eso, ¿verdad que no? Porque Jesús lo iba a hacer. Eso ya estaba en el plan de Dios, que el hombre Jesús era necesario que ayunara 40 días, como Elías y como Moisés, que ayunó 2 veces 40 días. Pero sí, dice el versículo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto específicamente para ser tentado por el diablo. Ahora, las tentaciones vienen del diablo, pero esto era aunque dice tentación, pero era una prueba de Dios. ¿Cuántos entienden? No todas las tentaciones del diablo podemos decir, mejor se lo digo de otra manera. Muchas de las tentaciones del diablo, por Dios permitirlo, son pruebas de Dios. ¿Me están entendiendo? No es que Dios tienta, pero usa el tentador para tentarnos, para probarnos. Amén. Bueno, nosotros conocemos muchas pruebas de Dios, que Dios no tiene que usar al diablo. Le voy a dar una solamente, usted lea las demás en la Biblia. Una que es bien bonita, que todo el mundo lo sabe, hasta los que no son cristianos conocen esta historia. Cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que mates a tu hijo, quiero que sacrifiques a tu hijo, porque sacrificio es muerte. Quiero que mates a tus hijos, a tu hijo, Isaac. Quiero que lo mates y me lo entregues y me lo des. Así le digo. Esa es una prueba de Dios directamente. Y Abraham dijo, sí, yo lo mato. Claro que sí, tú me lo pides, yo te lo doy. Hermano Miguel, si el Señor le dice eso a usted, yo creo que deja de servir a Dios. No, estoy suponiendo, ¿no? Estoy suponiendo. Hermana Mari, Bel. Estoy suponiendo.
se me haría difícil. ¿Me entiende? Honestamente, yo le diría que no a Dios. Y lo digo con todo mi corazón para que el público lo oiga. Humanamente uno no quiere. Pero para tú llegar a ese extremo de decirle sí a Dios, cuando Él te pide algo duro, así de esta forma, de esta manera, mátame a tu hijo, entrégamelo, verdaderamente tú tienes que amarlo. Porque amar es morir. Amar es muerte. Nadie tiene mejor amor que su amigo, que aquel amigo que da su vida por su amigo. Y tenemos un amigo que no solo es nuestro amigo, Él es el Dios creador del cielo y la tierra, creador del universo, creador de tu vida, creador de mi vida. Que hace 2000 años atrás dejó de ser Dios 100%, era Dios 100%, pero tomó forma de hombre por 33 años y medio. Amén. Por amor. Y ese amor por ti, por mí, lo llevó hasta morir, lo llevó hasta la muerte. Amén. Eso se llama love to death, amor de muerte. Y eso es lo que tenía Abraham para Dios. De la única forma, de la única manera que Dios puede llamarte tu amigo, mi amigo, si tú estás dispuesto a morir por Él. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Él? Humanamente no puedo, pero con el poder de Dios, amén, sí puedo, y a su nombre. Un pastor coreano con su esposa y sus niños y niñas. En ese tiempo estaban matando a los cristianos en Corea. ¿Y sabe qué hacían yo le llamo criminales? Pueden ser soldados o lo que sea, pero son gente criminales, embajadores del diablo. Abrían hoyos en medio de las calles públicas. No en un field escondido, no en un campo, no. En una ciudad, en un pueblo, donde sea. Habría un hoyo en una calle, que todo el mundo conoce esa calle o conociera esa calle, grande, inmenso. Y ahí metían a la gente para matarlos. Metieron al pastor, a su esposa y a sus niños. Esto es una historia real. Lo escribió, creo que es Paul Yonggi-Cho, creo que se llama, que es el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo. Él cuenta eso en uno de sus libros. Yo lo leí y le creo, porque él es un siervo de Dios. Pusieron a un pastor coreano ahí, a su esposa y a sus hijos, y le pidieron que negara el cristianismo, que negaran servir a Jesús. Hermanos, y el libro dice, el pastor cuenta, que es el que escribió esta historia, que el pastor, por causa de su esposa y sus hijos, él estaba ya como queriendo menguar, como en el aspecto negativo, claro, como que quería negar para salvar a su familia. Esa es la parte humana. Dios no te va a condenar por esa parte humana. Dios te va a dar la fuerza para que esa parte humana muera también en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando la esposa vio que su esposo estaba tambaleando, venga, hija, vamos, hijos, esposo, vamos a cantar al Señor. Amén. Digamos que estos fueron los que cantaron. Mi corazón. Ay, Señor, a mí me da ganas de llorar, porque son mártires del Señor. Son gente que mueren por Jesús. No estoy hablando del tiempo de las catacumbas, 2000 años atrás. Estamos hablando estamos en el siglo XXI, ¿eh? Pues siglo XX. Amén.
Porque estamos en el 21, ¿verdad? Amén. Y empezaron a cantar, y entonces el pastor, el esposo de él, también empezó a cantar con ella. Siempre se necesita alguien fuerte al lado de uno. Imagínate dos débiles. Imagínate dos débiles. ¿Dónde van a ir? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Se van al hoyo. Se van al abismo, se caen. Hermanos, les aconsejo en esta tarde, si uno es débil, el otro trate de ser fuerte. No es que usted es más fuerte, pero con el poder de Dios, vamos mujer, o vamos marido, vamos a orar por esto, vamos a cantarle a Dios por esto, vamos a creerle a Dios. Si Dios lo dijo, amén, así será. Amén. Aleluya. Y empieza a cantar el esposo con ella, y los niños también. Imagínate ver a tus niños ahí al lado tuyo. ¿Y sabe qué empezaron a hacer? Empezaron a enterrarlos vivos. Empezaron a tirarle la tierra encima. Y el más chiquito ya dejó de cantar porque ya estaba enterrado. ¿Tú sabes lo que es seguir cantándole al Señor sabiendo que ya uno de ellos ya murió? ¿Ah? Y después el otro también, y el otro también. Y después la esposa ya deja de cantar porque ya la tierra la cubrió. Y después el esposo igual. Por Cristo. Sí, humanamente uno puede titubear, humanamente uno le es difícil a uno, pero cuando está el Espíritu Santo, aleluya, 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 hermano. Por eso que Abraham dijo, claro que sí, yo te entrego a mi hijo, gloria. Es más, si el Señor le hubiera dicho a él, también yo quiero que tú te quites la vida por mí, él también hubiera dicho sí. Es más, yo quiero que mates a tu esposa, también lo hubiera hecho. Porque ese era el amigo de Dios. Él hacía exactamente lo que Dios le decía. Pero como Dios no es un Dios loco, no, lo paró para que no mate a su hijo. Amén. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Que nadie te cambie tu modo de pensar. Nadie. Porque esa es la artimaña número 1 del diablo. Escuchen bien, esa es la artimaña número 1 del diablo. Jugar con tu mente. Cambiar tu modo de pensar. Y eso es lo que el diablo hizo cuando llegó a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios. Muchos dicen que el diablo estaba confirmando. Sí, tú eres no, el diablo no estaba confirmando nada. El diablo es el enemigo de Dios. El diablo todo es negativo. El diablo no va a llegar a tu vida a confirmar algo que Dios ha hecho por ti. No va a llegar a tu vida a confirmar algo que Dios te ha dicho. No, él va a ir a cuestionarte si tú crees, en otras palabras, que eres el Hijo de Dios. Porque juega con tu mente, quiere turbarte, quiere embrujarte con las palabras, quieres que tú entables una plática con él. Pero Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Dios los bendiga, Dios los guarde y vamos a continuar el próximo domingo. Amén.